Bueno, entonces en la sesión de hoy vamos a abordar el tema de la renta diferencial. ¿Qué es la renta diferencial en el suelo agrícola? Es más o menos la pregunta que guía la sesión de hoy. El estudio de las rentas del suelo, pues ya les había comentado de manera muy general, están fundados en los trabajos que hizo David Ricardo, y luego los que hizo de manera particularmente avanzada Karl Marx. Este tema es crucial para entender por qué tenemos diferenciales de arriendos de la tierra en un lugar respecto a otro, o diferencias de arriendo por unidad de área de un lugar respecto a otro en el campo, ¿no? En unidades productivas dedicadas a la actividad rural, agrícola, perdón. Entonces, bueno, también responde esta renta, esta teoría de la renta del suelo, renta diferencial, que en realidad son en plural, son rentas diferenciales, también nos ayudan a entender por qué hay costos de producción en un sitio, en una unidad productiva, distintos a otro, a pesar de ser, a otra unidad productiva, a pesar de ser el mismo producto, o a pesar de tener condiciones similares. Nos ayuda a entender también, condiciones similares me refiero por ejemplo, a dimensiones o tamaño de la finca, por ejemplo. Tenemos o podemos enfrentarnos a situaciones donde los costos de producción pueden ser muy bajos en un lado y muy altos en el otro, a pesar, repito, del área, de ser áreas iguales o áreas similares, ¿no? Ese tipo de cuestiones se pueden responder aquí. Otra cosa que se puede responder es por qué persiste los círculos de pobreza en un lado, en una unidad productiva específica, que tiene tierras marginales, y por qué no persiste o no es probable que persista la pobreza campesina en zonas donde la unidad productiva está ubicada en tierras buenas. Y así sucesivamente podemos seguir explicando fenómenos respecto a la renta del suelo, las rentas diferenciales. Cuando yo digo rentas, entiendan que son arriendos, no se vayan a hacer líos con el tema, son arriendos, el valor de un arriendo, ¿no? Es la renta aquí del suelo, para que lo entendamos con claridad. A ver, aquí la situación, el fenómeno decisivo dentro del capitalismo agrícola es muy fácil de entender, o relativamente fácil de entender. Cuando las ciudades empiezan a demandar recursos alimentarios, o no alimentarios, pero de primera necesidad, como la madera, por ejemplo, para carbón o para construcciones, dentro de una ciudad, cuando empiezan a demandar de forma importante y empieza a generarse una competencia por el uso del suelo agrícola o por la propiedad del suelo agrícola, de inmediato ustedes ven que se empiezan a formar fenómenos de arrendamiento. O sea, la gente está dispuesta a pagar algo por el uso de un predio rural, o bien sea para extraer madera, o bien sea para pesca, o bien sea para agricultura, pero empiezan a reconocer un valor de arriendo por el hecho de que existe la posibilidad de que los frutos de ese trabajo sean comercializados o vendidos en la ciudad, ¿no? Más o menos el fenómeno. Entonces, esa competencia entre distintos agentes económicos de la ciudad, o incluso pueden ser del campo, como terratenientes o latifundistas, esa competencia por acceder al aprovechamiento del suelo agrícola empieza a formar las condiciones de la renta, o empieza a formar el arrendamiento, ¿no? Por esa presión o por esa competencia, ¿no? Eso está claramente escrito en Marx, en El Capital y en otros trabajos. Y bueno, objetivamente es cierto, o sea, es absolutamente cierto que cuando se apetece de forma sistemática o sostenida el suelo agrícola entre los capitalistas, cuando hay esa competencia, efectivamente, de inmediato se configura un arrendamiento. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la situación aquí a destacar o a mencionar como relevante? Es que todos los arrendamientos por unidad de área
o todos los arrendamientos ubicados en unas zonas específicas de la zona de influencia de una ciudad no son iguales. Los arrendamientos son diferenciados. La pregunta es por qué existen diferenciales de arrendamiento por unidad de área. ¿Por qué existen diferenciales de arrendamiento por hectárea, por ejemplo, en todas las fincas de una zona rural? Esa pregunta pues se responde pues apelando a una argumentación empírica, muy empírica, pero que obviamente está detrás de este fenómeno de la formación de arriendos. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalista está dispuesto a pagar un buen valor de arriendo, ojo aquí, por favor acá, un buen valor de arriendo por hectárea si la finca tiene mejores accesos a agua, mejores accesos a agua, lluvia, agua, riego, etcétera, mejores accesos a vías, mejor localización al centro de consumo, mejor topografía, plana o ondulada, por ejemplo. Condiciones, incluso empieza el valor del arrendamiento empieza a absorber fenómenos de seguridad, si la seguridad en la zona es buena o mala. E incluso si hay fenómenos de degradación ambiental o de contaminación ambiental relacionados con minería, con emisiones de gases, de plantas, de químicos, lo que sea, cualquier cosa que pueda afectar el trabajo de los campesinos o el trabajo de los obreros agrícolas, bueno, cualquier cosa que pueda impactarlos a su salud, etcétera, todo eso puede ser castigado en el valor del arriendo. Entonces, los arrendamientos en realidad reflejan las cualidades inherentes de la finca, de carácter físico o biofísico, ponerlo rápidamente en un solo paquete. Los refleja. En cambio, en aquellas tierras donde no hay acceso a aguas, donde los caminos están mal o no son transitables durante todo el año, donde no hay irrigación, donde tenemos fertilidad muy baja o valores potenciales del suelo muy malos, donde hay inseguridad por problemas relacionados con bandas criminales o el conflicto armado. O sea, donde hay un montón de factores que ponen en riesgo la producción o el éxito de una empresa capitalista, obviamente que ese predio por hectárea vale menos en lo que se refiere al arrendamiento, al valor del arrendamiento. ¿Bien? Entonces, los arrendamientos en tierras buenas por hectárea valen más respecto a los arrendamientos por hectárea de tierras malas. ¿Bien? Esto es un principio determinante en toda la conformación de los siguientes fenómenos: el éxito o la pobreza del campesinado. O sea, el éxito o la persistencia de la pobreza depende de forma importante de estas diferencias que acabo de mencionarles. El valor de una finca está en función en realidad de los arrendamientos. Es la suma de arrendamientos que se generan en el mercado los que me van enviando la señal de cuánto vale ese inmueble, ¿no? Ya les voy a enseñar un poquitín a hacer los cálculos aquí. Para que ustedes puedan hacer el cálculo del valor de una finca, ¿no? Rápidamente, sin hacerse muchos problemas, muchos líos. ¿Qué otra cosa importante? La competitividad de los precios. Las fincas enteras buenas tienden a tener productos más competitivos en el mercado, porque los costos son más bajos. Y obviamente los costos de producción de las tierras malas son más altos, por tanto los precios de venta del campesino en tierras marginales tiende a tener problemas de competitividad. Sus precios no son competitivos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo determina también, esto es un fenómeno muy importante, esta realidad tan simple que les acabo de narrar, miren cómo determina también el hecho de que no tengamos precios competitivos. ¿Ven? Bueno, y hay otra serie de efectos que pues aquí no voy a mencionar, ya son como de temas correspondientes a temas muy especializados, pero este es el origen de buena parte de los problemas rurales que hay en el mundo. Es central, no es el único, pero es central, ¿no? El de las rentas diferenciales del suelo. ¿Bien? De allí que, por ejemplo, muchos políticos, pues cuando se pregunta por qué persiste la pobreza, pues obviamente tienes que leer la teoría de la renta del suelo de Marx, o si no, nunca vas a entender por qué usted tira subsidios, usted tira asistencia técnica, usted tira insumos y no pasa nada. Es casi que inane el efecto en las poblaciones campesinas de tierras malas.
no pasa nada. Precisamente porque hay un daño estructural, digámoslo así, hay un fenómeno estructural que daña la posibilidad de que este campesino surja o mejore su patrimonio. ¿Ven? Es un asunto muy importante dentro del capitalismo, que ustedes deben entender, deben manejar al dedillo, porque es un ingeniero agrícola o agrónomo o agroecólogo, etc. No maneja esto, no entiende en realidad cómo funciona el campo, no entiende, ni entendería cómo debe funcionar una reforma agraria. ¿Qué pasa hoy? Y esto es una tragedia que yo debo mencionarles, que hasta ahora los gobiernos, sobre todo este gobierno, está entendiendo. La reforma agraria no reconoce, no estudia el problema de la renta diferencial. Las de Colombia, ¿no? No lo han estudiado, no lo entienden o no lo quieren entender, no lo han estudiado de fondo. Si yo concentro mi reforma agraria en predios marginales, tengo que hacer enormes esfuerzos para corregir el problema negativo de tener una tierra marginal, o los problemas negativos de tener, muy negativos, ¿no? De tener una tierra marginal. ¿Por qué? Porque yo debo concentrar todos los subsidios, todas las ayudas, o todas las dotaciones, o todas las transferencias monetarias, todas las capacitaciones, lo que sea, es en las tierras marginales. Y adivine qué pasa. ¿A dónde se concentra el trabajo de transferencia tecnológica? En las tierras buenas. Claro, porque para ustedes, por ejemplo, está más cerca de la ciudad. O para la empresa o para la entidad pública, está más cerca de la ciudad. Son más accesibles, ¿no? Hasta, obviamente uno lo entiende. Pero que alguien se monte en una mula y que vaya al lugar marginal donde un campesino trata de subsistir, no, eso no se ve, es muy escaso, ¿no? Entonces, la reforma agraria, si sigue concentrando en tierras buenas, así haya campesinos en tierras buenas, generalmente tiende a concentrarse en medianos productores y en grandes productores las tierras buenas, por un efecto de poder económico propio, natural. El que tiene dinero, el que tiene capital, se apropia de las primeras tierras, que son las buenas. ¿Bien? Entonces, de allí, curiosamente, que muchas de las tierras buenas estén cerca de la cabecera urbana. Eso no es una casualidad. Están cerca de la cabecera urbana porque precisamente ofrecen condiciones de producción alimentaria seguras para la aldea, que luego se vuelve una ciudad. ¿Bien? Miren todos estos fenómenos que aquí van surgiendo, que explican históricamente el surgimiento de las ciudades y de las primeras roturaciones del suelo para producir alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que ustedes están notando, pueden notar, es que se concentra todo el aparato del Estado en ayudar a la gente de las tierras buenas. ¿Qué pasa como efecto secundario? Que si estos trabajadores de tierras buenas o estos campesinos o propietarios de tierras buenas reciben ayudas del Estado, van a incrementar la competitividad respecto al campesino que está en tierras malas. Entonces, aún más, los efectos son negativos, porque el campesino va a tener un precio menos competitivo respecto a las tierras buenas, dada la inversión que hace el Estado en tierras buenas. ¿Claro? Es un fenómeno casi que de círculo vicioso que derrota al campesino en su diaria lucha por la vida, por subsistir. O sea, y el Estado está permanentemente ignorando esta situación. Entonces, la reforma agraria debe tener en cuenta todo lo básico, reestructurar la propiedad de la tierra, etc., pero tiene que analizar las rentas diferenciales del suelo. Si no, no va a funcionar ninguna medida correctiva o ninguna ayuda, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra cosa importante que debo mencionarles al respecto, que está más o menos explicado en la hoja 37 y 38. Bien, para nosotros entender un poco más, un poco mejor este asunto, vamos a hacer un poquito de matemática, un poquito de economía formalizada, basados en los trabajos de Volvinig y de Bartra, que ellos son expertos conocedores del tema de la renta diferencial y han publicado pues varios trabajos científicos interesantes que también para que ustedes los lean y profundicen aún más. Yo tengo el libro de Bartra, el de Persistencia de la Pobreza del Campesinado. Si lo quieren leer, pues solamente me lo solicitan. Pero ahí se explica mucho mejor lo que estamos hablando o en más detalle, sobre todo los aspectos teóricos. Bien, otra cosa importante que hay que mencionar aquí, bueno,
lo que usualmente se nos pierde de vista, y es que lo que vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver, y es que el problema de la inconmensurabilidad de los predios o de la inconmensurabilidad de los lotes agrícolas, eso es un problema que viene de Platón, es decir, y que es un asunto muy importante de considerar. Ustedes no pueden entregar lotes que sean iguales en lo que tiene que ver con su productividad, ni en lo que tiene que ver con precios competitivos, perdón. Porque los diferenciales de fertilidad, los diferenciales de topografía, los diferenciales climáticos o agroclimáticos, la localización respecto al lugar donde se consume el bien alimentario, todo eso no se puede homogenizar. Es imposible. Hay una inconmensurabilidad, mejor dicho, de la reforma agraria que tiene que ver con la imposibilidad de repartir lotes iguales, para ponerlo rápidamente, ¿no? Platón, incluso Platón, y eso es una cosa que aún se está tratando de revisar, Platón propuso una distribución de lotes mucho más igualitaria, que no tiene en cuenta las áreas, sino la producción, y sí tenía en cuenta la localización. Y desde esa época venimos bregando. Creo que la solución de Platón es una de las más ajustadas hoy científicamente, y la vamos a ver más adelante. O sea, la de hace 2500 años. Creo que la más objetiva, la más científica que podamos concebir a la hora de tratar de distribuir igualitariamente la tierra. Creo, ¿no? Ahorita les voy a... Y que la integra, más adelante, perdón, la integra al asunto del hábitat urbano. O sea, que eso es un asunto que se pierde de vista. Y es que no solo se trata de entregar lotes iguales en lo rural, sino que también se trata de que esa población acceda a la ciudad. Y entonces también se distribuyen lotes urbanos. ¿Por qué accede a la ciudad? Porque en la ciudad, en buena parte, es donde se deciden las cosas que afectan al Estado o afectan a la comunidad. Entonces el campesino no puede marginarse, sino que debe estar integrado también a la vida urbana, a la polis es ciudad en griego, a la polis para que pueda participar y pueda decidir por sus propios intereses o el de su comunidad rural, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el diseño de la reforma agraria en realidad debe ser un diseño hoy urbano y rural. No puede desligar lo rural de lo otro, no puede, es imposible. Una reforma agraria que no tiene en cuenta una reforma urbana es una cosa inútil. Entonces, fíjense lo complejo que se vuelve esto ya, pues pensando a largo plazo, ¿no? Es equivocado también tener reformas rurales sin tener en cuenta reformas urbanas, porque ese es el fundamento de la estabilidad de un Estado. Personas participando en las decisiones y obviamente, pues, usualmente se hace en los parlamentos de las ciudades o en los consejos, las asambleas, lo que sea. Bien, listo. Con esto dejamos, no voy a entrar en más detalles y voy a entrar a explicar un poco en el tablero este asunto. Gracias.